No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando yo me conecto al internet, me ha pasado en las últimas semanas que cuando sale una noticia ya dudo que realmente sea verdad. O sea, porque hay tantas cosas alrededor que inmediatamente sale la noticia y luego sale una teoría de conspiración al lado, ¿verdad? 2, 3 horas después ya te están diciendo el por qué sucedió. Y siempre que termina un ciclo, ¿verdad? Hay la posibilidad de que sea un evento apocalíptico o de proporciones apocalípticas, ya sea de que pues se va a acabar el mundo, ¿verdad? Yo no digo que las teorías de conspiración, algunas no sean verdad, algunas parecen verdad. Creo que algunas tienen peso y puede ser, pero tampoco digo que no es verdad que se va a acabar el mundo también se va a acabar, pero no podemos tomar las decisiones en la vida pensando en las teorías de conspiración y todo lo que sale en internet. Mire, déjame le digo algo, conozco algunas personas que, por ejemplo, hace ya varios meses compraron unos tambos para llenarlos de agua porque vieron unos videos en internet de teoría de conspiración, de que se iba a acabar el agua, y entonces pues llenaron los tambos de agua y pasaron los meses y todavía tienen los tambos de agua ahí, ya no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? Se andan bañando a jicarazos para acabársela. O también, ¿sabes qué? Conocí hace tiempo una persona que en medio de unos eventos de este tipo, pues fueron y compraron un refrigerador y lo pusieron en su garaje para comprar comida porque la gente se iba a andar peleando por la comida. Compró hasta una escopeta por si alguien quería venir a robarlos. Y entonces yo cuando lo conocí, ya, de hecho, fuimos a su casa, fuimos a comer, y entonces de repente saca un montón de carne y yo digo, ay, estos son ricos, tienen carne a morir. No, lo que pasa es que no hallaban ni cómo acabarse toda la carne que habían comprado, la vaca que tenían allí adentro en el refrigerador, ¿no? Y déjame te digo, con la pandemia nos pasó lo mismo, ahora con la guerra de Ucrania nos pasa lo mismo, ¿verdad? Con la caída y con la subida de los mercados, con lo de la gasolina, parece que ya se va a acabar el mundo cada vez que sale, ¿verdad? Pero luego resulta que no, que tenemos unos días más, ¿verdad? Ahora, no me malinterprete, yo creo que el mundo se va a terminar, tiene un final. Creo que Jesús va a regresar, como dice la Biblia, y creo que algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo sí son cosas que vienen en la Biblia, que vienen predichas, ¿no? Pero te digo la verdad, no tenemos el control de todas estas cosas, ¿no? Aunque sepamos que es verdad, aunque sepamos lo que la Biblia dice al respecto, Dios es el que tiene el control de los tiempos. Y la realidad es que aunque nos puede pasar a todos, no se acabe el mundo, se nos puede acabar nuestro mundo, o sea, nuestros días están contados y no tenemos ni siquiera el control de eso, no tenemos el control de la vida y de la muerte. Y el día de hoy celebramos un evento que es el centro de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Se calcula que más de 2 billones de personas en el mundo celebran Semana Santa y celebran este día, domingo de resurrección. Ahora, lo encuentras en los evangelios y Lucas registró lo que sucedió en el capítulo 24. Y si tienes su Biblia, quiero que me acompañes, si no va a aparecer aquí en las pantallas. Y en las primeras horas de la madrugada del domingo, 3 días después de su crucifixión, algunas mujeres fueron a llevar a la tumba algunas especies aromáticas para el cuerpo. Y cuando llegaron encontraron la piedra movida, la tumba abierta y vacía, porque el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Ahora, la resurrección no era algo que se podía considerar, o ellas no podían considerar en el momento, porque pues no es algo que uno pueda decir, me voy a morir y voy a resucitar a voluntad propia. No es algo que suceda todos los días. Según los registros de los evangelios, Jesús había orado por Lázaro, lo había resucitado un amigo de él, había orado por una niña, ¿verdad? Se había resucitado. Y vemos en el Antiguo Testamento que hubo 2 o 3 ocasiones que gente resucitó, pero siempre con la ayuda externa de alguien más. Nunca nadie se había declarado con el poder para resucitar, ni por su mente. En estas mujeres ni sus discípulos realmente pensaban que Jesús había resucitado, no era una posibilidad. Y mientras se preguntaban qué había pasado, llegaron, estaba toda la piedra fuera de su lugar, estaban la tumba vacía. Se les presentan 2 hombres con ropas resplandecientes. Y mira lo que dice Lucas 24, 5 al 8. Dice lo siguiente: asustadas
obviamente las mujeres, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hasta ese momento no habían procesado todavía la posibilidad de que Jesús hubiera resucitado, de que se hubiera levantado entre los muertos, ¿no? Hasta ese momento que estos dos hombres vestidos de blanco se les aparece, vestidos con ropas resplandecientes, se les aparece y les dicen: recuerden lo que Jesús les había dicho. Ahora, estas mujeres, obviamente que su realidad les cambió, porque se les aparecieron estos hombres y empezaron a correr. Se fueron corriendo con los 11 apóstoles, con los discípulos, y les contaron lo que había sucedido. Pero estos, al igual que ellas, no lo creyeron. Pensaron que era una teoría de conspiración en su momento. Dijeron: esto es una teoría de conspiración. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 24:11, siguiendo la historia. Dice: pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Cómo es posible que Jesús pueda resucitar? ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? ¿A quién conocen que se levanta entre los muertos, no? ¿A quién conocen de que se pueda levantar? Es una tontería, es una teoría de conspiración, dijeron. Esa fue la reacción de los discípulos, de los más cercanos, cuando escucharon que Jesús resucitó. No lo creyeron. Inmediatamente después de esto, Lucas cambia una historia, ¿no? Jesús no se les aparece a los discípulos ahí, sino cambia la historia y cuenta la historia de dos hombres que iban a una ciudad llamada Emaús, en un camino. Y en ninguna otra parte de la Biblia se menciona esta ciudad llamada Emaús. Esa es la única parte que se menciona esta ciudad, pero tiene una importancia histórica, porque Lucas lo incluye. Es un detalle que Lucas lo incluye. Y los judíos esperaban que el Mesías llegara, pero un tipo caudillo, un tipo Pancho Villa, un tipo Che Guevara, que se levantara en armas en contra de los opresores y iba a restaurar la gloria del reino de Israel que ellos habían tenido un día. Y unos 150 años antes de este suceso que estaba sucediendo, se levantó un personaje, un judío llamado Judas Macabeo. Y Judas se levantó en armas en contra del imperio sirio que lo estaba dominando y les ganó la batalla, y la batalla fue en esta ciudad llamada Emaús. Y esta ciudad y esta batalla, la batalla de Emaús, es conocida como las 3 batallas más importantes de la historia del mundo antes de la venida de Jesús a esta tierra. Y la narrativa de Judas Macabeos, de levantarse en armas, de liberar, ¿verdad?, a través de las armas, de pelear, de irse a los trancazos, estaba más alineada con la idea que los judíos tenían de lo que debería ser el Mesías. Y estos dos discípulos de Jesús, iban de camino a Emaús. Me imagino que eran un poco hartos de todo lo que había sucedido, ¿no?, por lo que cuentan aquí en los siguientes versículos, y de alguna manera querían distanciarse de los demás, porque ¿qué tal si agarraron a Jesús? Nos van a agarrar a todos, ¿no? Eso es lo que pensaban, ¿no? Nomás por seguirlo. Y mejor distanciémonos un poco de los demás discípulos. Jesús murió, todo se acabó. Mira lo que dice Lucas 24, 14 al 16. Dice: iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No, esto que dice al final es importante. Estaban enfrente de Jesús, lo estaban escuchando y no lo podían ver, no lo podían reconocer. Y para ellos simplemente era una persona que se les acercó y comenzó a platicar con ellos. Sus ojos estaban velados, no podían ver a Jesús. Miren lo que dice los siguientes versículos 17 y 18. Dice: ¿qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se tuvieron cabizbajos, obviamente se sentían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y
venían, como dice, cabizbajos, venían tristes. Jesús había muerto 3 días antes y la esperanza de la libertad, la esperanza del reino de los cielos, la esperanza de ver a Dios entre ellos, se había muerto con él. La muerte había vencido, la muerte había conquistado y destruido toda esperanza de que Jesús fuera el Mesías y de que el reino de los cielos llegara a esta tierra. La probabilidad de que todas las cosas que había dicho Jesús fueran verdad murieron con él en la cruz. Ahora, hay muchas cosas que podemos desempacar de esta pequeña historia que cuenta Lucas. ¿Qué podemos aprender para nosotros? Precisamente hoy, domingo de resurrección, acerca de lo que cuenta Lucas. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos llevar aquí? Lo primero que podemos aprender es que necesitas recordar que Dios tiene la última palabra. Necesitas recordar, cualquiera que sea tu circunstancia, que Dios tiene la última palabra. Mira, hace unas semanas, durante la premiación de los premios Oscar, ¿verdad?, pasó un incidente que hasta el día de hoy todo el mundo sigue hablando de él, ¿no? Ahora, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? A ver, levante la mano, sin miedo, levante la mano. No, hombre, una bola de chismosos que tenemos aquí, ¿no? A ver, más bien levante la mano. ¿Quién sabe quién no sabe qué pasó? Levante la mano. Digo, no, yo no sé ni qué pasó. ¿Verdad? Levante la mano. No, hombre, ya, vamos, regálenle un teléfono acá a Víctor, por favor, que no sabe ni qué pasó. Ok, déjame te digo, lo que pasó es que en la premiación, Will Smith, Chris Rock, el comediante, está haciendo un chiste y menciona a la esposa de Will Smith. Se levanta y le da una cachetada en vivo, ¿verdad? Y se hace un desastre. Y esta noticia, obviamente, que dio muchísimo de qué hablar por todo el mundo, por las últimas semanas, ¿verdad? Te metes y ahí está. Y el día que pasó, obviamente, el siguiente día te metías y todo lo que veías era acerca de la cachetada. Todo, no había otra cosa que no vieras de la cachetada, ¿no? De hecho, ya ahorita, como están las cosas, ya eso es una noticia vieja, ya lo de la cachetada pasó. Y eso que pasó apenas hace unas semanas, pero ya ahorita ya es una noticia vieja. Pero fue un escándalo tan grande en todo el mundo que opacó todas las demás historias, ¿no? En ese momento opacó la guerra de Ucrania, opacó el COVID, ¿verdad? Opacó todas las cuestiones políticas. De lo único que se hablaba era de la cachetada de Will Smith. Ahora, 3 días después de que Jesús fuera crucificado, de lo único que se hablaba en Jerusalén era precisamente de eso, de la cruenta muerte de Jesús. Por eso le dicen, ¿qué acaso eres el único que no sabe? Y Jesús les hace esta pregunta, ¿verdad? Lucas 24:19, la primera parte. Les dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó, ¿no? Y Jesús les hace esta pregunta ahí. Según ustedes, ¿qué es lo que pasó? ¿Ustedes qué vieron? ¿Qué interpretaron de eso? Y es una pregunta importante para nosotros, porque es la misma pregunta que debemos de explorar nosotros mismos de lo que pasó con Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? Y no sé si algunos de ustedes se ha hecho estas preguntas en su vida, pero son preguntas importantes que nos debemos de hacer, y precisamente hoy que estamos celebrando la resurrección. Y ellos le comienzan a contar a Jesús lo que pensaban que había sucedido. Lucas 24:19 al 24 dice lo siguiente: lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Ahora, el que está hablando aquí es Cleofas, se llamaba Cleofas, y dice, abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría, quien salvaría a Israel. Ahora, estos dos eran discípulos cercanos de Jesús, no eran de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero sí estaban al día cerca del grupo de seguidores de Jesús. Seguramente lo habían visto hacer milagros, lo habían escuchado enseñar. Sin embargo, Jesús no era más que un buen profeta, un buen maestro.
Pero había un problema con ellos, el cual es el mismo problema que tenemos muchas veces nosotros el día de hoy. Mira lo que les contesta a Jesús en Lucas 24, 25 al 26. Dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo por estas cosas antes de entrar en su gloria? Ahora Jesús les dice: hey, el problema, ¿saben cuál es? El problema está en su corazón. Son torpes y tardos en creer lo que anteriormente ya se había profetizado, lo que se había dicho. Mira el siguiente versículo, lo que dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús apunta a lo que Dios ya venía diciendo cientos de años antes en las escrituras y los profetas. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde sin serlo, en lugar de aquellos que realmente eran rebeldes, y que sería reivindicado a través de su propia resurrección para poder darles vida a todos aquellos que le recibieran. Esto que le sucedió a Jesús no fue por casualidad. No, esto que le pasó en la cruz no fue un acto simplemente que se le salió a Dios de las manos. Esto que le pasó a Jesús no fue simplemente un acto de injusticia humana castigando a un ser inocente. Dios lo había planeado, Dios lo había previsto, Dios había hablado de ello a través de los profetas, que esto iba a suceder. Esto es lo que Jesús les está diciendo a estos dos hombres de camino a Emaús. Pero aún así, sabes que nada de lo que les decía Jesús tenía sentido. No tenía sentido porque dice la Biblia: sus ojos estaban velados. Velados para ver a Jesús, velados a la visión que Dios tenía para el mundo, para sus propias vidas, velados a lo que Dios decía acerca del reino de los cielos, del reino que iba a venir a través de aquella muerte inocente del Hijo de Dios. Pero a través de sus enseñanzas Jesús vino a cambiar la visión del mundo, la visión que Dios tenía al mundo, de cómo Dios quería que nos viéramos unos a otros y nos tratáramos, y del futuro que tenía para nuestra relación con Él. La visión que ellos tenían, por ejemplo, específicamente hablando de estos que iban a camino a Emaús, de los israelitas, de los judíos, era que a los enemigos de Israel se les tenía que tratar, como decía la escritura, ojo por ojo y diente por diente, porque eso era lo normal. Pero Jesús viene y comienza a enseñar totalmente lo contrario. Les dice: hey, amen a sus enemigos. Si alguien les desea mal, ustedes deseenle el bien. No pagues mal por mal, paga bien por el mal que te hagan. Ahora, estas ideas fueron escandalosas porque los judíos no querían eso. Ellos querían levantarse en armas. Pero el día de hoy es lo mismo. Cuando hablamos de justicia, en realidad cuando escuchamos esto, estamos escuchando casi lo mismo. Queremos que la gente que hace algo mal pague ojo por ojo. Y lo que sucede es cuando quieres que alguien más pague por ojo por ojo, y eso empieza a suceder, al final todo el mundo se queda ciego, porque todo el mundo fallamos. Esta enseñanza de Jesús no tendría sentido sin la historia de la cruz y la resurrección. En lugar de matar a los enemigos de Dios, Dios murió para salvar a sus enemigos, para que pudieran ser sus amigos. La razón por la que los discípulos batallaban con la idea de la resurrección es porque es una idea que está más allá de nuestra comprensión, si somos honestos. Es un concepto totalmente complejo. Dios había hecho todas estas promesas al pueblo de Israel sobre el Mesías. De hecho, el nombre Israel lo que significa es el que lucha con Dios. Y en ocasiones, déjame te digo, no significa necesariamente luchar con Dios físicamente. Luchamos con nuestras ideas de Dios, con lo que creemos que Dios puede hacer, con los paradigmas de lo que se nos ha enseñado, de lo que puede o quiere hacer Dios o no puede hacer. Luchamos con lo que el mundo y la ciencia y el internet y las noticias nos dicen que es verdad y lo que vemos que es de Dios. Nadie, ninguno de nosotros puede decir que lo sabe todo al 100%. Dios es el único que tiene todo el poder en sus manos. Es el único que lo sabe todo. La resurrección solamente es posible si Dios lo hace. Y es ahí donde
dudamos de Dios muchas veces, porque dudamos de que Dios lo pueda hacer. Y la resurrección nos recuerda que la maldad y la muerte no tienen la última palabra. ¿Sabes quién la tiene? Dios la tiene. La resurrección nos recuerda, si Dios tiene el poder sobre la muerte, venciéndola, cambiando la historia, tiene el poder para dar vida a todo lo demás. Tiene el poder para resucitar tu matrimonio, aunque parezca que ya no hay esperanza. Tiene el poder para rescatar a tus hijos, aunque parezca que ya no hay salvación. Tiene el poder para restaurar tu propia vida, por muy difícil que sea. Habrá algo imposible para Dios. La resurrección nos recuerda que no hay nada imposible para Él, que a final de cuentas Dios tiene la última palabra, aún sobre la muerte. Podemos poner nuestra esperanza en ello. Dios tiene la última esperanza. Yo no sé cómo llegaste aquí, yo no sé qué es lo que abrace con desesperanza tu corazón, qué condición, pero déjame te digo, no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Dios tiene la última palabra. Eso es lo primero. Lo segundo es que necesitas que tus ojos sean abiertos. Necesitas que tus ojos sean abiertos. Mira, yo siento una profunda admiración por todas las personas, por todas aquellas personas que saben arreglar cosas sin miedo, ¿no? Yo reconozco, y ya a estas alturas del partido, que me da miedo arreglar algo en la casa porque lo dejo peor que como estaba, ¿no? Y el otro día una persona fue a arreglar algo de la cocina y entonces estaba ahí dándole y agarró un cartoncito y un lápiz y empezó a hacer cuentas y un dibujito y le estaba ahí pensando, se rascaba la cabeza y luego se fue y cortó un material y haga de cuenta que lo cortó como si hubiera sido cortado con láser, así derechito, le quedó así, no fue, se equivocó nada, lo dejó súper bien. Ahora, yo estoy consciente de que si yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado totalmente chueco. O sea, estoy consciente, por eso necesito ayuda, porque soy re malo, no soy malo, soy malísimo. Mire, si corto dos piezas de la misma medida, ¿no? Con una cinta métrica y todo, al final siempre me sale una más larga que la otra. No sé cómo le hago, pero siempre me sale una más larga que la otra. ¿Sabe qué? No lo puedo hacer solo, necesito que alguien venga y me ayude porque soy malísimo para ello. Ahora, déjame te comento algo. Estos hombres, ¿no? A pesar de estar con Jesús, a pesar de haberlo seguido, a pesar de que lo habían seguido como sus discípulos y lo estaban viendo y estaban hablando con él, necesitaban que alguien viniera y les abriera sus ojos. No se podían abrir sus ojos por sí solos. Necesitaban que sus ojos fueran abiertos. Pero mira lo que pasa en Lucas 24, el 28 al 31. Dice: al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron: hey, quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Estos hombres habían escuchado a Jesús de primera mano, habían escuchado que no había sido por casualidad en ese momento, ¿verdad? Y habían escuchado que Dios lo había planeado, Jesús los había dirigido, ¿verdad? Que a Dios no se le había salido de las manos. El mismo Jesús estaba con ellos, había caminado, había platicado con ellos, conversado con ellos. Y a pesar de todo eso, no lo podían reconocer. Ahora, esto nos deja mucho que aprender, porque puede ser un paralelismo de nuestra propia vida. Porque uno puede venir a la iglesia y sentarse en la reunión, ¿verdad? Uno puede leer la Biblia, uno puede incluso hacer oraciones y aún así no conocer a Jesús. El reclamo de Jesús hacia ellos era porque no podían creer. Pero cuando la Biblia habla de creer, no habla simplemente de creer como si algo existe o no, sino de si algo existe, poner la dependencia de tu vida en ello. Porque escucha, si Jesús es el Mesías, si Jesús, ¿verdad?, vino a morir por ti en la cruz y tu eternidad depende de creer en Él, de poner tu confianza en lo que hizo, de que Él es Dios, créeme que es algo importante, ¿no lo crees? Es algo importante.
Pero una de las cosas curiosas, ¿verdad?, que les dice aquí es que Jesús partió el pan y lo bendijo. Seguramente ellos habían estado en la última cena con él, o habían escuchado de ese momento, y en ese momento que lo vieron que partió el pan, sus ojos fueron abiertos y Jesús se desapareció. Te digo la verdad, necesitas que Dios te abra los ojos y ver a Jesús. Necesitas que Dios te revele, que Jesús se te revele personalmente. Ahora, no te lo digo como una teoría, te lo digo como una historia personal, porque eso fue lo que me pasó a mí. Mira, yo de niño me llevaron a la iglesia. Yo ya me había leído la Biblia, había memorizado muchos versículos, pero ¿sabes qué? No quería ser cristiano. Los cristianos se me hacían rarísimos. Y de repente, ¿verdad?, en medio de, sin estar esperando, un día tuve un encuentro con Jesús. Jesús me habló y eso me cambió. Dije, este es el Jesús que yo había leído, es verdad. Pero no solo eso, ¿sabes qué? Después me di cuenta que Jesús se le había revelado a muchas personas a través de la historia en el mundo. Sus ojos de repente fueron abiertos. Y uno de mis deseos el día de hoy es que tus ojos sean abiertos a Jesús. Que tus ojos sean abiertos a Jesús. Y como te digo, no soy la única persona. Vemos muchos aquí que hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús. Como Julia, que nos contó su historia. Quiero que me acompañen a verla en el video. Mi nombre es Julia Chávez y yo soy de Ciudad Juárez, México. Me trajeron a los Estados Unidos en el 2007 a los 3 años. Mi infancia fue un poco difícil porque cuando llegué a los Estados Unidos tuve que meterme a la primaria y no sabía hablar inglés, y yo me acuerdo que me decía mi papá que yo les decía a las maestras, es que yo no quiero hablar inglés, yo solo hablo de español, yo vengo de México, y eso me da un poco de risa porque ahora batallo un poquito en el español. Estoy muy orgullosa de ser latina y ser de México. Nunca tuve a Dios en mi mente, nunca tuve ese pensamiento de acercarme a la iglesia o tener una relación con Dios, porque solo sentía que Dios no existía. Yo sentía que la religión era una excusa para ser una mala persona y convertirte buena. Yo me sentía muy sola, sentía que podía hablar con amigos o a veces con mi mamá y hablarles de cómo me siento, pero nunca sentía como esa seguridad que todo iba a estar bien. Al menos si la gente me decía, oh, todo va a estar bien, no te preocupes, yo no me sentía así. Todavía me sentía sola, me sentía a veces hasta desesperada de buscar una salida. Yo no me sentía feliz con mi vida. Y es triste porque todavía no soy un adulto y tener esos pensamientos de niña es un poco confuso. Me he sentido sola casi toda mi vida. Yo no quería venir a Central porque pues en ese momento yo no creía en Dios, pero mi mamá me arrastró aquí y el servicio estaba tan hermoso, las canciones, la manera que yo veía a la gente cantar, alabar, se me hacía una cosa tan impactante, tan diferente de cualquier otro ambiente. Me sentía como un hogar sin estar en mi casa. Yo no quería acercarme a la iglesia porque no era un interés para mí, yo simplemente no creía en Dios. Sentí que Dios puso su brazo alrededor de mí y me dijo, todo va a estar bien, tú estás donde tienes que estar. No importa cuántas veces pecamos o cuántas veces no quisimos acercarnos a Él, Él todavía nos está esperando y se quiere acercar a nosotros y Él nos va a dar ese perdón si se lo pedimos. Y eso es algo admirable porque ¿cómo puedes dejar que una persona te lastime tanto y tú todavía perdonarlos? Y es algo que Dios hace y se me hace algo muy impresionante. Por eso yo puedo perdonar a las personas que me han lastimado. Si Dios lo pudo hacer después de tantas cosas que le hicieron a su hijo en la cruz, yo creo que yo también lo puedo hacer. Aunque tú no pienses en Dios o creas en Dios, Él sí piensa en ti y Él sí cree en ti y Él te está esperando.
Lo último que dijeron los discípulos camino a Emaús, dice Lucas 24:32. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y quizás tú estás aquí el día de hoy y al escuchar la historia de la resurrección, al escuchar la historia de Julia o mi propia historia, digas: ¿sabes qué? Yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero estar en el lugar correcto. Yo quiero que, si es verdad, yo quiero que mis ojos sean abiertos. Mira, hace 4 años mi papá falleció. Y no sé si has tenido la experiencia de que una persona cercana muera. Un día está vivo y al otro día está su cuerpo, pero él ya no estaba ahí. Y una de las cosas que le pasan a uno cuando una persona cercana muere es que la realidad de nuestra existencia, la realidad de que un día vamos a morir, se hace presente. Un día moriremos y todo lo que hemos hecho materialmente en esta vida, todo por lo que nos hemos esforzado, todos nuestros logros, todo lo que envuelve nuestra vida perderá totalmente su valor para nosotros. El impacto que haya tenido tu vida en otros es quizás lo que se acordarán de ti. Los más cercanos quizás se acuerden de ti. Pero si la muerte es el fin, entonces la vida pierde su sentido el día de hoy. Si todos nos dirigimos a la muerte y ahí termina todo, ¿qué sentido tiene la vida? Pero si Jesús resucitó, venciendo a la muerte, prometiéndonos que si confesamos nuestros pecados y lo confesamos a Él como nuestro Señor y creemos con nuestro corazón que Él se levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Entonces nuestra esperanza de que un día resucitaremos con Él se convierte en algo vivo, como Él también resucitó. Es por eso importante el día de hoy. Por eso es importante la resurrección, porque Jesús venció a la muerte y podemos confiar en que si ponemos nuestra confianza en Él, si ponemos nuestra confianza en lo que Él hizo, un día podremos resucitar con Él también. Sabes que mi deseo es que tus ojos el día de hoy sean abiertos y que puedas conocer a Jesús. No ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos hablar estas palabras. Cierra tus ojos. Quizás tú estás aquí y tú dices: sabes que yo quiero conocer a ese Jesús, que se revele a mi vida. Yo lo quiero conocer. Levanta tu mano ahí en tu lugar. Levanta tu mano y acompáñame con esta oración. Dile: Señor Jesús, abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo creo en lo que hiciste. Yo creo que moriste en la cruz y que al tercer día te levantaste. Yo quiero conocer el poder de la resurrección en mi vida. Yo pongo mi esperanza en ti. Te declaro el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, mis fallas. Ya no quiero ser igual. Limpia mi corazón, limpia mi vida, limpia mi mente. Ya no quiero ser igual, Dios. Transfórmame. Que el plan y el propósito que tienes para mí sean revelados a mi vida. Gracias por morir en la cruz por mí, por este amor tan grande que tienes.